Purifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre de Dios. Amén. Amén. Francesco, buenas noches. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más en tiempo de Cuaresma. Y tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree en él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Bueno, este evangelio que nos trae hoy Juan tiene una trascendencia muy, muy importante. Primero, aquí hay un personaje extraño en la vida de Jesús, en el momento público, hasta su presentación. Nicodemo es un miembro del Sanedrín y además es un miembro muy que tiene cierto, es parte del cuerpo de gobierno de los judíos. Y él tenía una inclinación por conocer a Jesús por todo lo que se había hablado. Por eso va y busca a Jesús. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que va en la noche. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía vergüenza de que lo vean con Jesús. Dada su altísima investidura como autoridad, él tenía esta inquietud, quería conocer a Jesús, pero tenía que ser en la noche y en silencio, que nadie se entere de que lo hace. Esto reviste un tema importante, que es el diálogo que tiene con Jesús. Y es un diálogo muy profundo que lo iremos comentando en el transcurso del programa. Francesco. Así es, Martín. Creo que el Evangelio es otro de tantos lindísimos. Nos deja claro el camino a seguir y nos dice justamente, ¿ya? Hay una parte clave en él que dice que el Hijo del Hombre será enalzado, será enaltecido, ¿ya? Para que tenga vida eterna y nos salvaremos a través de él. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que Jesús da el propio ejemplo y no teme a la muerte. Nosotros como seres humanos es una condición totalmente normal tener miedo a la muerte porque al final del día, si tenemos una pequeña duda, dependiendo de la persona en mayor o menor medida, si es que realmente
va a haber vida eterna al otro lado y si seremos llamados a formar parte de esa vida eterna en plenitud con el Señor. Entonces, esos temores son normales y Jesús en el Evangelio lo que hace es, teniendo todo el poder de ser Dios y hombre al mismo tiempo, habiendo hecho innumerables milagros que dejaban atónitos a todo el mundo, dio el ejemplo una vez más y dijo, voy a morir para que vean que la salvación existe. Él, personalmente, se dejó crucificar, teniendo todo el poder para salirse de ese problema, como se salió del despeñadero cuando lo querían despeñar por predicar lo que predicaba. Y al tercer día, eso se cumplió, resucitó entre los muertos, el cuerpo ya no estaba ahí, y hubo después inclusive algunas apariciones de él. Entonces, es una invitación, yo lo interpreto de esa manera, entre otras cosas muy importantes, que encierra este Evangelio, a no tener miedo a la muerte, porque después de la muerte hay vida eterna, siempre y cuando nos portemos bien. Vida eterna siempre va a haber, ¿no? Tanto en el cielo como en el infierno. Lo importante es llevar una vida buena, ordenada, alabando a Dios y ayudando al prójimo. Martín. Sí. ¿Cuál fue el contexto de la reunión que tiene Jesús con Nicodemo? Primero, Jesús los reprende a Nicodemo. Dice el comentario que no se sabe si fue una, lo reprendió muy fuertemente o suave. Sin embargo, sigue adelante y entran en un diálogo, y ese diálogo eh, empieza cuando Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que eres un enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le explica que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puede alguien nacer cuando es viejo? Pregunta Nicodemo. No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? No, le contesta Jesús. Está claro que eso no es el significado de nacer de nuevo. Jesús le explica lo que quiere decir. Si uno nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nació del agua, del espíritu, cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él. Entonces se oyó una voz que dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. Con estas palabras, Dios anunció que Jesús en ese momento se había convertido en hijo espiritual con la perspectiva de entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le cuesta entender lo que Jesús le está enseñando sobre el reino. Por eso Jesús le da más detalles sobre la función especial que tiene en la tierra como hijo de Dios. Le dice, así como Moisés, que está en la primera lectura que la recomendamos, la lean en el Evangelio del domingo, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre para que todos crean en él y tengan vida eterna. Este es el momento en que Jesús anuncia su crucifixión y se lo está comentando a un hombre que es seguidor de Cristo, pero por las apariencias no puede ser tan frontal y se dice, o dice la parte de la narrativa que yo estudié, Dios nos envió a su Hijo al mundo para que Él
juzgue al mundo. Esto significa que Jesús no fue enviado para condenar a la humanidad a la muerte, sino como él mismo declara, para que el mundo se salve por medio de él. Entonces, está clara esa conversión de Nicodemo. Está claro que en este diálogo lo que está haciendo Jesús es trasladarle a él, como judío que es, le está trasladando lo que viene, ¿ya? Y más adelante, Nicodemo tiene otro papel preponderante en la vida de Jesús. Francesco. Así es, Martín. Tú lo decías muy claramente, ¿no? Los tiempos cambian y en las épocas del Antiguo Testamento había que alzar la serpiente y mirar a ella. Ahora todo lo que hay que hacer es alzar la vista y mirar a Cristo, verlo ahí en la cruz, perdón por la redundancia, crucificado. Pero una parte fundamental también, ¿no?, del Evangelio que dice hay que vivir en Él, nos salvaremos a través de Él. ¿Qué significa eso? Que hay que recibirlo en cuerpo y sangre todos los domingos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Ir a misa, comulgar. Ese es el mecanismo más claro de la salvación. No hay mucha ciencia y ni es complicado tampoco. ¿Por qué? Porque si yo voy a misa los domingos y comulgo, significa que estoy cumpliendo con una serie, por así decirlo, de requisitos para poder comulgar. No tengo que estar en pecado. ¿Ya? Eh, si he pecado, tengo que arrepentirme de corazón y haberme confesado. Entonces, son una serie de normativas muy claras, yo diría sencillas, a veces no tan fáciles de seguir por nuestro carácter típico e intemperante que tenemos los seres humanos, que buscamos nuestro propio bien y también muchas veces antes del de los demás, antes del bien colectivo. Pero al final del día, ese es el camino y lo traza Jesús y lo deja clarísimo una vez más. ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Tenemos que ir a misa los domingos, tenemos que comulgar y vivir en gracia de Dios. Y por ahí va. No hay más complicación. Entonces es una invitación que encierra una vez más este Evangelio a llevar una vida de verdadero cristiano. Martín, Sí, ¿me escuchas, Michelle? perfecto. Ya. Entonces, la otra particularidad que nos muestra es que esto se produce en la noche. Y la noche tiene una particularidad. Dice, porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz para que las cosas que hacen no se vean puestas en descubierto. Pero el que lo hace con verdad, va a la luz para que se vea claramente las cosas que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora le toca a Nicodemo, este fariseo y maestro de Israel, reflexionar lo que acaba de escuchar sobre el papel de Jesús y el propósito de Dios. ¿Cuántas cosas hoy no se hacen en la oscuridad? Y esto no significa que sea la oscuridad simplemente porque se va la luz. No, implica también el hecho de que todo lo que estamos viendo hoy con el actuar a través de leyes, a través de todo lo que estamos viendo en el país, lamentablemente, se ha actuado en la oscuridad. ¿Y cuántas veces nosotros tal vez hacemos algo que no queremos que la gente se entere? Actuamos en la oscuridad. Eso también nos está diciendo hoy en este Evangelio. Juan que revela la palabra de Jesús, es que tenemos que actuar claramente. Y si nada debes, si nada temes, nada debes. Si nada debes, nada temes.
porque es parte. El pecado es oscuridad. Y aquí estamos viendo un sentido muy gráfico de lo que es esa oscuridad. Porque si no tenemos pecados, entonces no tendríamos, eso es muy difícil, no tendríamos por qué entrar al confesionario. Pero el confesionario está hecho no por lo físico, sino por lo que significa. Es para ir a través, es muy importante el sentido que tiene este evangelio para nuestra religión, porque nos da la posibilidad de entender más allá de lo que normalmente durante todas las Semanas Santas, todas las cuaresmas que hemos vivido, hay cosas que si no analizas hoy el Evangelio de la manera madura que nos corresponde como seres adultos, y no solamente reflexionar sobre él, sino vivir en él. Porque si queremos vivir en la claridad, tenemos que ser muy frontales, tenemos que ser honestos. Muchas veces, y lo hemos comentado algunas veces en el programa, eh, el desorden del tráfico no es que falla el semáforo, no es que fallan las autoridades, fallamos nosotros los conductores. ¿Acaso la autoridad hace doble columna? Y por último, si él hace doble columna, es autoridad y lo hace por algún sentido propio de su trabajo. Pasarse la luz roja y poniendo en riesgo a los tuyos y a los que pasan, a los que van por otro lado, es una falta tremenda. Es oscuridad, porque importa solamente lo que yo pienso y no lo que piensen los demás. Este, este evangelio, leyéndolo así detenidamente, además recordemos que Juan es el apóstol, es el evangelista, vivió con Jesús. Y él no escribe o no saca el evangelio tan rápidamente, porque se entiende que Jesús, según dice, muere en el año 32 después de Cristo, o no, 34 después de Cristo. Y Juan recién empieza a escribir el evangelio en el año 80 después de Cristo. O sea, ya un hombre maduro, anciano, pero él tenía todas las anotaciones de toda la que había vivido esos 3 años. Porque ¿qué son los evangelios? Son lo que Jesús predica. Y los evangelistas son los que sacan las cosas que ellos anotaron y vieron. Entonces, tiene una trascendencia especial. Este evangelio marca el principio de la crucifixión. Y además marca esa solemnidad. ¿Por qué? Generalmente los que fallecían en la cruz eran los delincuentes. La cruz era el castigo para los delincuentes. ¿Qué tan grande fue Jesús que Dios escogió esa muerte para él? Claro, era un delincuente para los escribas y fariseos, pero para nosotros fue un redentor. La cruz es la redención. Francesco. Así es, Martín, como tú bien dices. Podemos decirlo también de una manera más, quizás más bonita al oído del ser humano. Es el nuevo punto de partida, ¿no? Hacia una vida mejor, hacia una culminación de una vida que tiene sus sufrimientos, que tiene sus amarguras, es cierto, ¿ya? Y que sabemos muy bien el porqué desde el Génesis, por qué ocurre lo que ocurre, pero es una vida que tenemos que llevar bien. Es una vida que va a culminar en un juicio al cual seremos todos llamados y del cual nadie se salva. Y dependiendo el resultado de ese juicio,
iremos al cielo o al infierno. Entonces tengamos siempre eso muy presente en nuestro accionar del día a día. En algún momento yo creo que comenté en el programa a los chicos de la catequesis, se les explica algo que deberíamos los humanos, los adultos, perdón, también observar. Y es antes de actuar, y actuar significa no solo hacer algo, sino decir algo o dejar de hacer algo que era realmente importante y que podía ayudar a alguien. O sea, antes de actuar o de cometer una omisión, si queremos decirlo de esa manera, tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy a punto de hacer o decir o dejar de hacer es agradable a los ojos de Dios? ¿Va a agradar a Dios o no lo va a hacer? Y cuando hacemos esta autorreflexión, normalmente no nos equivocamos. O sea, ya el que se equivoca es porque es hipócrita internamente consigo mismo, por así decirlo. Pensemos siempre eso. Y eso es un complemento más de lo que un buen cristiano tiene que conducir en su vida de diario. Eso es, querido Martín. Adelante. Eh, la siguiente vez que encontramos a Nicodemo en la lectura de Juan es cuando él va al Sanedrín, ¿ya? Y oye todas las protestas de los escribas y fariseos sobre el tema de la autoridad. Y ellos han enviado a algunos alguaciles a escuchar y a seguir a Jesús. Eh, él, quien se había ya entrevistado a Jesús, no está de acuerdo con este seguimiento que se le hace. Sin embargo, el resto del concilio rechaza la manera grosera de la sugerencia de Nicodemo, que parece que había tomado una decisión respecto a Jesús, que era seguir. O sea, Nicodemo se convierte 100% ya en seguidor de Jesús y él decide defender a Jesús desde su punto, desde el sitio, alto sitio que tenía, digamos, en el gobierno de Israel. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, Nicodemo, que tenía ese poder como gobernante, como miembro del Sanedrín, se había convertido, ¿qué fue lo que hizo que él nazca nuevamente? Fue ese diálogo que sostuvo con Jesús, que no solamente lo escuchó, sino que, como vemos, empezó a utilizar, cambió su estilo de vida y empezó a darse cuenta que lo que Jesús le había dicho le había cambiado totalmente su vida. Es apasionante y les recomiendo, porque me puse a estudiar este evangelio, que al principio es un evangelio un poco confuso, porque primero, lógicamente, Juan nos habla de Nicodemo, pero lo oímos mucho cada año, cada vez que hay la Semana Santa, oímos el mismo evangelio. Eh, lo primero que hay que hacer es ir y buscar quién fue Nicodemo. Entonces fui a buscar la personalidad de Nicodemo y luego veo la historia completa de este hombre y veo el discurso que tiene, porque lo llama así, el discurso de Jesús con Nicodemo, que realmente es un diálogo, porque Nicodemo también se expresa. Eh, Varios evangelistas muestran este hecho también. Pero esa conversión de Nicodemo es aferrarse nuevamente a él, a eso que
ese milagro que existe en él, porque él era un seguidor de Jesús oculto. En la noche tenía que verlo para que nadie se entere de que él estaba siguiendo a Jesús. Pero cuando ya tiene el diálogo, ya lo hace de frente. Y cuando se vuelve a ver a Nicodemo, en la última mención que hace Juan 19, dice, después de la crucifixión de Jesús, nos encontramos con Nicodemo ayudando a José de Arimatea, que era otro, que también hay un capítulo especial para José de Arimatea, en la sepultura de Jesús. Se describe a José en el Evangelio de Mateo como un hombre rico y en el de Marcos como un miembro del concilio que se llevó a cabo en ese tiempo. Y Lucas dice que José era un hombre justo y describe a José de Arimatea también como un discípulo de Jesús. Aunque el secreto, porque tenía miedo. Jesús, Nicodemo trajo 75 libras de especies para preparar el cuerpo de Jesús que había fallecido en la cruz. Entonces sí vemos que fue tan fiel que pese a que ya había fallecido Jesús, ya era público, sin embargo, él y José de Arimatea son parte del Sanedrín que se ponen al servicio de Jesús al momento de que había fallecido. ¿Y qué es lo que pasaba? En el fondo, lo que le quedó muy claro a Nicodemo es que había que morir para nacer de nuevo. Francesco. Así es, Martín. Justamente ese es el mensaje quizás principal de ese evangelio, ¿no? Hay que morir para nacer, para ir a la nueva vida, a la vida eterna. Les leo rápidamente porque estamos ahora sí con el tiempo un poquito corto. Parte de la reflexión del evangelio. Dice, el evangelio nos trae un fragmento del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Los temas centrales son la fe y las obras para conseguir la salvación. Cuando Moisés levantaba la serpiente de bronce en el desierto, era necesario mirarla para ser curada. Ahora, cuando miramos a Cristo en la cruz, es preciso creer en Él para tener vida eterna y tenerla en abundancia. Desde el alto de la cruz, Jesús nos dice que la persona ha logrado vivir en plenitud. Es la que ha hecho, perdón, que la persona que ha logrado vivir en plenitud es la que ha hecho, o la que se ha hecho, perdón, esclava por amor. Amor hasta dar la vida por los hermanos. En el caso de Jesús es literalmente lo que ocurrió. Se nos habla del juicio que tendrá lugar no solo al final de los tiempos, sino que tiene lugar ya hoy en día. La luz ha sido, perdón, la luz ya ha venido al mundo y de cada uno de nosotros depende aceptarla o no, porque Dios nos ha amado mucho. Hay decisiones que nos acercan a Dios, a lo que Él quiere, y hay otras que nos llevan lejos de Él a la muerte eterna. Muy importante esto. Entonces, acordémonos siempre, siempre de esto. De nuestras decisiones depende la salvación o la condenación, y ambas tienen carácter de eterno. Una vez que estamos ahí, de ahí no nos movemos. Martín. Sí, bueno, se nos está terminando el tiempo, así que es simplemente este evangelio, como todos los evangelios, tienen estos significados que a veces no los tenemos tan claros, que cada vez tenemos que compenetrarnos mucho más. Es parte de nuestra fe y también es parte de nuestra misión como el programa Pescador de Hombres y de la radio La Voz de María, que todos los conductores estamos empeñados y entregados seriamente a esta misión, que es la misión de evangelizar. Somos algunos sacerdotes y laicos que estamos con este compromiso.
cuando uno se mete dentro de la Biblia.